República Argentina, Boletín Oficial, 26 de noviembre de 2025. Hoy vamos a hacer algo que parece imposible. Leer el Boletín Oficial y no morir de aburrimiento. Un verdadero desafío. Porque detrás de este lenguaje tan denso, tan formal, se esconde la verdadera sala de máquinas del país. Tal cual. Vamos a seguir el rastro del poder, de las reglas y del dinero. Desde la pelea de una empleada por su categoría, pasando por los miles de millones que cuesta vigilar un reactor nuclear. Y vamos a descubrir por qué el Estado puede fallar en algo tan simple como contratar un servicio de limpieza. Es un viaje al corazón de la burocracia. Un viaje fascinante, te diría. Arranquemos por algo que nos afecta a todos, pero que pocos entienden. La maquinaria interna del Estado. ¿Y cómo trata a su gente? Claro. Uno se imagina algo gris, monótono, pero al rascar un poco aparecen historias. Bueno, historias como estas. Encontramos varios casos de agentes civiles de la Armada que están peleando contra su reencasillamiento. Que es una palabra complicada para decir que les cambiaron la categoría laboral y no están para nada de acuerdo. Exacto. Y lo interesante no son solo los reclamos en sí, sino la respuesta del Estado, que es casi un disco rayado, ¿viste? Vemos los casos de Erika Cintia Torres, Ramona del Valle Godoy, Nora Inés Pacheco. Todas con el mismo problema. Todas impugnan la misma resolución del Ministerio de Defensa. Y el argumento del Estado es siempre el mismo. Se aferran a la letra chica del convenio colectivo de trabajo y a una fecha de corte muy específica, el 31 de octubre de 2016. A ver, una fecha de corte. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la decisión sobre su categoría de hoy no se basa en su trabajo actual, ni en su experiencia de años, sino en una especie de foto de su situación laboral en esa fecha. De hace casi una década. De hace casi una década. Es una rigidez absoluta. Si en ese momento no cumplías con un requisito puntual, no importa lo que hayas hecho después. ¡Qué locura! De hecho, en el caso de Ramona del Valle Godoy, el rechazo es todavía más técnico. Le dicen que cuando reclamó la primera vez, solo pidió acceder a un tramo intermedio, pero no cuestionó su nivel o su grado. ¡Ah! Entonces, como no lo hizo en ese momento, ahora ya es tarde. Ya no puede quejarse de eso. O sea que no es solo tener razón, es saber exactamente qué pedir con las palabras correctas y en el momento justo. Un error de procedimiento te puede costar la carrera. Suena implacable. Y lo es. Nos muestra que el procedimiento administrativo es un laberinto. Y en ese laberinto, bueno, el Estado tiene el mapa y el ciudadano, a menudo, no. Claro. Es un sistema diseñado para la estabilidad, para la previsibilidad, pero que a nivel humano se puede sentir increíblemente injusto. Bueno, y mientras vemos esta rigidez casi glacial para los empleados de carrera, en paralelo encontramos una lluvia de resoluciones del Ministerio de Economía que hacen todo lo contrario. Ah, sí. Nombrar gente con una flexibilidad que asombra. No son cargos permanentes, ojo, son designaciones transitorias. Justamente. Ahí está la clave de todo. Por un lado, tenés al personal de planta, digamos, atrapado en reglas de hace años. Y por otro, tenés una agilidad total para cubrir cargos directivos. Vemos nombramientos por todos lados. Liliana Sola como subgerente en el Instituto Nacional del Agua. Se le prorroga el cargo a Andrés Imperioso. Sí, director para el desarrollo sostenible del transporte. Carlos Palma es designado coordinador de asuntos jurídicos en el Instituto de Vitivinicultura. Jonathan Lifshitz entra como gerente en la Superintendencia de Seguros. La lista sigue y sigue. Y hay un detalle que se repite en todas. Una frase que parece un formalismo, pero que esconde todo el mecanismo. Con autorización excepcional. Exacto. Se saltan la prohibición general de cubrir cargos vacantes. Ahí es donde conectamos todo. Lo que vemos acá es la tensión fundamental del Estado moderno en acción, ¿viste? Por un lado, una burocracia diseñada para ser lenta, predecible, estable, casi como una ancla pesada. Me gusta esa imagen. Y por el otro, un poder político que necesita agilidad, que necesita poner a su gente en puestos clave para implementar su plan. O sea, un motor fuera de borda. Y estas resoluciones, que parecen aburridísimas, son en realidad el sonido de ese motor luchando contra el ancla. ¡Qué buena imagen! El motor contra el ancla. Me queda mucho más claro. Es el eterno conflicto, ¿no? Entre la carrera administrativa y la dirección política. Totalmente. Ahora, hablando de áreas donde uno espera que la burocracia sea ultra rigurosa y lenta a propósito, está el sector nuclear. Uf, sí.
Ahí no querés mucha flexibilidad, ¿verdad? Definitivamente no. Ahí quieres control, previsibilidad y cero, pero cero excepciones. Y eso es lo que vemos en las resoluciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la ARN. A ver. Por un lado, trámites que parecen rutinarios. Otorgan permisos individuales para gente que usa equipos de rayos X en medicina o licencias de operación. Y siempre aclaran algo importante. ¿Qué cosa? Que los solicitantes no registran deudas por la tasa regulatoria. O sea, primero pagás, después operas. Simple. Lógico. Pero lo que realmente me llamó la atención es cuando se aprueba el presupuesto de la propia ARN para 2026. Los números son impactantes. Son astronómicos y revelan el costo real de la seguridad. El presupuesto total que la ARN le propone al Poder Ejecutivo es de más de 20.572 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Y lo fascinante es de dónde sale ese dinero. No es un impuesto general que pagamos todos, es una tasa regulatoria. La pagan las mismas entidades que son vigiladas. Es como si los vigilados le pagaran el sueldo al vigilante. Tal cual. ¿Y quiénes son los que más pagan? El principal contribuyente, pero por lejos, es Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales de Atucha y Embalse. Claro. Ellos solos tienen que poner más de 12.955 millones de pesos. Más de la mitad del total. Mucho más. Después está la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNA, con más de 168 millones por el nuevo reactor RA10. Y el resto, unos 7.200 millones, viene de cientos de otros licenciatarios. ¿Cómo quiénes? Desde hospitales hasta industrias que usan material radioactivo para algo. Hay un dato que me voló la cabeza. Fijan el valor de la hora regulatoria para 2026. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo de un inspector nuclear? Prepárate. 377.464 pesos. Perspectiva, ¿por qué la burocracia en este sector es tan costosa y en el fondo tan necesaria? Cada peso de esa hora regulatoria es una inversión para prevenir un desastre. Y de los riesgos nucleares, que son enormes pero muy concentrados, pasamos a otro tipo de riesgo que corre literalmente por debajo de nuestros pies todos los días. El transporte de gas. El transporte de gas. Así es. El Enargas, el ente regulador, está metiéndose con una norma que es casi una pieza de museo. La NAG 100, del año 1993. del 93. Del 93. Específicamente, quieren actualizar la parte que habla de la soldadura en las cañerías de acero. ¿Y por qué ahora? ¿Pasó algo? No es que haya pasado algo, es que el mundo avanzó, ¿viste? La tecnología de soldadura, los métodos de inspección, los estándares internacionales. Todo cambió en 30 años. Se quedó vieja la norma. Se quedó viejísima. El objetivo es alinearla con estándares modernos, como el API 1104, que es la Biblia internacional para esto, y también actualizar cómo se califica a los soldadores. Un mal soldador en un gasoducto es una bomba de tiempo. Entiendo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Sacan un decreto y listo? No, y esto es lo interesante del mecanismo. Abren lo que se llama un proceso de elaboración participativa de normas. Participativa. ¿Sí? Publican el borrador de la nueva norma y le dan 15 días hábiles a todo el mundo. Empresas transportistas, distribuidoras, sindicatos, expertos, para que opinen, critiquen y sugieran cambios. O sea, abren el juego. Pero, ¿esas opiniones los obligan a algo? ¿Son vinculantes? No, no son vinculantes, y el Enargas lo deja muy claro. Pero el proceso tiene un doble beneficio. Primero, legitima la decisión final. Nadie puede decir, a mí no me preguntaron. Ajá. Y segundo, y más importante, se nutren del conocimiento técnico de los que están en la trinchera todos los días. Es una forma de regulación inteligente, ¿viste? El Estado pone el marco, pero escucha el sector para no escribir una norma que sea técnicamente imposible de cumplir o que ya nazca vieja. Es un buen ejemplo de colaboración público-privada en un área hipertécnica. Sin dudas. Bien, vimos al Estado como empleador, a veces rígido, a veces flexible. Lo vimos como regulador, carísimo pero colaborativo. Ahora vamos a verlo en un rol que nos toca a todos como contribuyentes, el Estado como comprador. Uf. Y si regular es complicado, parece que comprar un servicio de limpieza es una misión imposible. Es una historia que parece un chiste, pero es real, y está en esta resolución del Ministerio de Economía. Se lanza una licitación pública para el servicio de limpieza de varios de sus edificios. Algo normal, un trámite recurrente.
Un trámite en teoría sencillo. Se presentan 7 empresas. 7 ofertas. Un buen número, hay competencia. ¿Y quién ganó? Nadie. Se desestimaron todas. 7 de 7. ¿Qué? 0% de efectividad. ¿Cómo es posible? ¿Pero qué pasó? Es un catálogo de errores casi cómico, te juro. Gondel y Tian, por ejemplo, no completaron la documentación que les pidieron. Un error de principiante. Básico. Dumar directamente no presentó la garantía de mantenimiento de oferta. Que es como ir a un examen sin el lápiz, es lo más básico. Exacto. Luego está Simplia, cuya oferta fue rechazada por considerarse precio vil o no serio. ¡Precio vil! O sea, pasaron un precio tan bajo que la comisión evaluadora dijo, es imposible que con este dinero puedan hacer el trabajo. Acá hay algo raro. Mira vos, o sea, ofertar demasiado barato también te descalifica. No lo sabía. Por supuesto. El Estado se protege de ofertas que después no se puedan cumplir y terminen en un servicio pésimo o en reclamos de mayores costos. Tiene lógica. Sigamos. Martín y Cía no pudo demostrar la facturación mensual promedio que se pedía, un requisito financiero. Y ESCA no pudo acreditar que tenía experiencia en servicios parecidos. Otro requisito básico. Y para colmo, ESCA se quejó, impugnó la decisión. ¿Y qué le respondieron? La comisión evaluadora fue lapidaria. Le dijo que su exclusión fue por incumplimientos objetivos. O sea, no cumplió y punto. Y como para cerrar cualquier puerta a la discusión, agregaron que, incluso si no lo hubieran descalificado por eso, tampoco cumplía los requisitos financieros. Un doble knockout. Un doble knockout. Un momento, 7 de 7 empresas, el 100% fueron descalificadas. A mí esto me huele a que el problema no son las empresas, o no solamente. Ahí está. ¿No será que el pliego de la licitación era imposible de cumplir? Parece que el propio Estado se está poniendo trabas. Diste en el clavo. Esa es la gran pregunta que deja este caso. Probablemente sea una combinación de las dos cosas. Empresas poco prolijas y un Estado excesivamente riguroso. Demasiado. Cada requisito del pliego, por mínimo que parezca, se revisa con lupa para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones. El problema es que esta rigidez, que en teoría busca proteger el dinero público, a veces lleva a la parálisis. ¿Y cuál es la consecuencia práctica de todo esto? La consecuencia es que el proceso fracasó. El Ministerio de Economía sigue sin un servicio de limpieza contratado formalmente. Ahora tienen que empezar todo de nuevo. No puedo creerlo. Armar otro pliego, llamar a licitación otra vez, evaluar, meses de trabajo y costos administrativos tirados a la basura. Es la paradoja del control, ¿viste? ¿Cómo sería? Tanto control para que no se escape un centavo que al final no logras ni siquiera comprar lo que necesitas para funcionar. Es el eterno dilema del Estado. ¿Cómo equilibrar la transparencia con la eficiencia? Es increíble. Mientras el Estado se enreda en sus propias licitaciones, la vida real sigue su curso y hay problemas urgentes que atender. Y eso nos lleva al último bloque de decisiones que encontramos, Exacto. que nos dan una idea del pulso social y económico del país. Así es. Lejos de la burocracia de una licitación, vemos al Estado actuando de forma mucho más directa. Por ejemplo, hay resoluciones del Ministerio de Salud actualizando los montos de los subsidios que da la Cedronar para el tratamiento de consumos problemáticos. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa más dinero. Se incrementan los aranceles para los establecimientos especializados, para las casas comunitarias que trabajan en los barrios, y para las becas de estímulo. Bien. Y la justificación es doble. Por un lado, el aumento de costos por la inflación, lógico. Pero, y esto es clave, los documentos mencionan explícitamente la creciente demanda de estos servicios. O sea, ¿lo reconocen oficialmente? Es el Estado reconociendo en un papel oficial que el problema de las adicciones está creciendo y que necesita inyectar más recursos. Es un indicador social muy potente escondido en una resolución administrativa. Y en el plano económico también vemos al Estado tomando medidas rápidas y curiosas. Curiosas es una buena palabra. Desde el Ministerio de Economía se otorgan autorizaciones a varias empresas de transporte de pasajeros para explotar rutas internacionales a Chile y Brasil. Empresas conocidas. Sí, Andesmar, Cata Internacional, de Ruder Hermanos. Pero la palabra clave aquí es el tipo de autorización que les dan: precaria y provisoria. Precaria suena a algo inestable, a que se puede romper en cualquier momento. Y esa es exactamente la idea.
El Estado necesita garantizar que los servicios de transporte internacional sigan funcionando para cumplir con acuerdos bilaterales y no afectar la economía. Claro, no se pueden cortar esas rutas. Pero el proceso normal de licitación de una ruta es largo y complejo, entonces usan esta herramienta. Le dicen a la empresa, podés operar la ruta, pero es precario, mañana te puedo sacar el permiso y no tenés derecho a pedir ninguna indemnización. Es una solución rápida, pero también genera mucha incertidumbre para la empresa que invierte, ¿no? Totalmente. Es una herramienta de gestión para situaciones de urgencia, donde la burocracia normal sería demasiado lenta. Muestra al Estado en su faceta más pragmática. Por un lado, ajusta partidas para una emergencia social como las adicciones. Y por otro, usa figuras legales flexibles como los permisos precarios para que la rueda económica no se frene. Cubre una necesidad urgente sin atarse a un contrato de largo plazo. Es el Estado actuando literalmente para salir del paso. ¡Qué recorrido! Hemos hecho un recorrido increíble, la verdad. Empezamos con la carrera de una empleada pública congelada en el tiempo por una norma, pasamos por los miles de millones que cuesta asegurar un átomo. Vimos el fracaso absoluto en la compra de un servicio de limpieza. Y terminamos con el Estado respondiendo a urgencias sociales y económicas. Todo está acá, documentado en el boletín. Cada resolución, por más técnica que parezca, es una pieza del rompecabezas que define cómo funciona un país en su día a día. Y esto nos deja con una reflexión final. Todo este caudal de información, detallado hasta el último centavo y de acceso público, regula aspectos fundamentales de nuestra vida. Sin duda. Sin embargo, su lenguaje, su formato, lo hacen casi impenetrable para la mayoría de la gente. Y la pregunta que queda flotando es, ¿en una democracia es suficiente con que la información sea pública? ¿O el Estado tiene también la responsabilidad de hacerla comprensible?